Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video en el que haremos un ejemplo de lo que es el análisis de varianza. Bueno, como ya vimos en el material de las sesiones, un análisis de varianza es una técnica estadística que sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Se emplea para establecer semejanzas o diferencias entre tres o más grupos distintos. Bueno, para que quede más claro, vamos a ver el ejemplo. Nos dice que una empresa que maquila vidrio utiliza tres máquinas diferentes para el proceso de corte. Durante el proceso toma 7 muestras de cada máquina y mide la cantidad de defectos que deja el corte en las piezas de vidrio. El objetivo es saber si el promedio de defectos es igual para cada máquina o hay alguna que tenga mejor calidad que otra. Utilizar un nivel de confianza del 5%. Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestras variables. La variable independiente y la variable dependiente. En este caso nos están diciendo que la calidad del vidrio o los defectos que deja el corte en las piezas de vidrio dependen de cada una de las máquinas. Es decir, los defectos que se producen serían nuestra variable dependiente y la máquina que corta sería nuestra variable independiente. Ok, y nos están diciendo que tenemos tres máquinas. Entonces, esas tres máquinas serían nuestros factores que pueden influir en nuestra en nuestra variable dependiente. El primer paso para resolver un análisis de varianza o ANOVA, que también se conoce como ANOVA, es definir una hipótesis nula. La hipótesis nula siempre será que las medias son iguales. Para este caso es decir, que las medias de los defectos encontrados en las piezas de vidrio en la máquina 1 es igual al promedio de los defectos encontrados en la máquina 2 y es igual al promedio de los defectos encontrados en la máquina 3. Eso será nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alternativa será que por lo menos una de esas medias es diferente. Vamos a calcular un estadístico conocido como F de Fisher y para tomar la decisión, si esa F calculada es menor que el valor de F en las tablas, aceptamos la hipótesis nula. Repito, si el F que vamos a calcular es menor que el F que vamos a buscar en el valor de tablas, aceptamos la hipótesis nula. Eso quiere decir que las medias son iguales. En caso contrario, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, por lo que por lo menos una de esas medias es diferente. Ok. Entonces, el siguiente paso, ya tenemos la hipótesis, el siguiente paso es revisar cuántos factores tenemos y cuáles. En este caso sabemos que el factor son tres máquinas diferentes. Por lo tanto, lo tomamos como K, se define como K igual a 3. Y las respuestas son todos los valores que vamos a encontrar. Acá nos dicen que durante el proceso se toman 7 muestras de cada máquina. Tenemos aquí las muestras y los valores obtenidos para cada muestra. Por lo tanto, el total de muestras que obtenemos en todo el análisis es 21. Se representa con una N mayúscula. Okay. El proceso, lo que vamos a buscar es la suma de cuadrados entre los grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos. Parecen unas fórmulas complicadas, pero si lo hacemos paso a paso, pues vamos a ver que no son tan complicadas. Y por medio de estos valores vamos a
calcular el valor f. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media para cada uno de los factores. Entonces, aquí calculamos el promedio de todos estos valores. Y lo mismo hacemos para los siguientes factores. Una vez que hemos calculado los tres, en este caso tres, que son tres factores diferentes, las tres medias, hacemos una suma de estos tres valores. Y queda aquí. El siguiente paso es calcular la suma por grupos, es decir, vamos a sumar 14 más 15, 16, toda esta suma y la vamos a conocer como TC. Y lo vamos a hacer igual para cada uno de los factores. Entonces esto es igual a la suma de todos estos números. Lo mismo para las siguientes factores y de igual manera vamos a sumar estos tres valores. ¿Sí? Vamos a obtener este valor. El siguiente valor que vamos a obtener es la cantidad de observaciones que tenemos para cada factor. En este caso, como ya vimos, son 7 para cada uno. Y de igual manera, se suman todos. Y como habíamos visto, este es nuestro n mayúscula. Siguiente, vamos a hacer una suma de cuadrados. Esta suma de cuadrados va a ser la suma de este valor al cuadrado, más este valor al cuadrado, más este valor al cuadrado, y así sucesivamente para todos, igual para cada uno de los factores. Con este vamos a obtener una fórmula que Excel ya nos da para no tener que estarlo haciendo por uno. Nosotros podemos usar este que dice suma de cuadrados, seleccionar los valores y automáticamente nos va a hacer este proceso de elevar este al cuadrado, sumarlo a este al cuadrado, sumarlo a este al cuadrado y así sucesivamente. De igual manera copiamos la fórmula para los demás factores y nos da y pedimos que nos lo sumen. Y por último vamos a calcular este valor que es TC al cuadrado. TC ya lo tenemos aquí, entonces es elevar este al cuadrado y dividirlo entre NC, que es el tamaño de la observación del factor. Entonces esto sería igual a potencia de TC al cuadrado. Se va a dividir entre el tamaño de las observaciones de este factor. Y de igual manera lo hacemos para las siguientes columnas, los siguientes factores, y obtenemos un valor. Estos valores que obtuvimos son los que se van a sustituir en estas fórmulas. Lo tengo aquí indicado por colores, qué valor corresponde a cada parte de la fórmula. Entonces, si tomamos primero el SST, nos dice que la sumatoria de TC al cuadrado sobre NC es este, aquí ya lo tenemos, TC al cuadrado sobre NC, y es la sumatoria, es decir, la suma de todos estos es este valor. Entonces, lo sustituimos dentro de la fórmula, el 3845.71 es este primer valor, y aquí estaría la sustitución. Menos este valor de sumatoria de x es este TC, es la suma de todos los valores de x. ¿Sí? Aquí sumamos todo esto, sumamos todo esto y lo sumamos entre todo. Ese es x. Noten que el valor de dentro de los paréntesis es la sumatoria de los valores x y todo eso está elevado al cuadrado. Por eso primero lo sumamos, que es este valor, y ese es el que se va a elevar al cuadrado.
Y la siguiente parte de la fórmula es este, que es el n, que ya hemos visto al principio, que son todas las observaciones totales. Entonces, por eso se sustituye acá, que es 21. Se hacen estas operaciones y tenemos un valor SST de 4.9481. Lo mismo hacemos para ese, que nos está diciendo que es la sumatoria de los valores al cuadrado, que fue lo que hicimos aquí. Sumamos todos al cuadrado, todos al cuadrado, todos al cuadrado y obtuvimos esta sumatoria. Este es nuestro valor completo. Lo sustituimos en la fórmula. Menos esta sumatoria, si se dan cuenta, es la misma que esta. Es el valor que ya habíamos calculado que viene acá. Y lo colocamos lo sustituimos en la fórmula, hacemos esta resta y nos da un valor de 144.29. Una vez obtenidos estos valores, vamos a llenar esta tabla que ya teníamos aquí lista. Entonces nos dice que la suma de cuadrados entre los grupos es el SST, que es este valor que ya calculamos. Por lo tanto, aquí va el 4.9481. Y luego la suma de cuadrados en los grupos, que es esta fórmula, es este valor que ya obtuvimos, 144.29. Ok, luego los grados de libertad en esta columna, en esta celda, perdón, los grados de libertad es K-1. K ya lo habíamos visto, es el número de factores diferentes, en este caso son 3, por lo tanto 3 menos 1 es 2. Y los grados de libertad para los grupos es N menos K. N sabemos que es 21, menos K que es 3, 21 menos 3, 18. Tenemos ya los grados de libertad. Y el cuadrado medio es la división de este, el SST, entre K menos 1, que ya lo calculamos aquí, que es 2. Por lo tanto, este valor A es igual a este entre esta celda. Tenemos ya un valor medio. Lo mismo para el cuadrado medio en los grupos. Es el SSE que ya calculamos, que viene de la fórmula, entre los grados de libertad, que son 18K menos N. Perdón, aquí es al revés, es N menos K. Realizamos la división y nos da un valor de 8.016. Lo único que nos hace falta es dividir el valor A entre el valor B y este será nuestra F calculada. Por lo tanto, este es igual a este entre este. Ok, de esta forma obtuvimos ya nuestra valor calculada, que es la que vamos a comparar con el valor de las tablas. Para el valor de las tablas nos piden 2 grados de libertad, que primero es entre los grupos, lo vamos a buscar. Buscamos el valor 2 y luego buscamos los grados de libertad 18. En este caso aquí puse solo la parte de la tabla, donde ya están los grados de libertad 18, y como habíamos dicho, nos pedían un nivel de significancia del 5%, que es igual a 0.5. Si nos pidieran otro nivel de significancia, aquí lo tenemos. Esta tabla los tiene los grados de libertad y valores para cada uno de los niveles de significancia. O hay tablas en las que viene solo un nivel de significancia y los valores, dependiendo de la tabla que estén usando. Pero bueno, entonces tenemos los grados de libertad aquí, buscamos el 2,
los grados de libertad 18, buscamos el 18 y el valor para el nivel de significancia que es 3.55. Por lo tanto, tenemos que si la F calculada es menor a la F de tablas, en este caso sí se cumple, por lo tanto aceptamos H0, que dice que las medias son iguales. Por lo tanto, nuestra conclusión es que se afirma con un 95% de seguridad que no hay diferencia entre el promedio de los generados en cada máquina. Es decir, que nuestra muestra, nuestro variable dependiente realmente no varía si cortamos el vidrio en cualquiera de las máquinas. Es decir, nuestros defectos por pieza son iguales en cualquiera de las máquinas. No se causa ninguna diferencia. Esto es haciéndolo de manera semi-manual utilizando Excel, pero Excel tiene una forma de calcularlo mucho más sencilla dentro de el área de datos. Vamos a hacerlo. Entonces, para utilizar Excel y que el Excel nos haga todo el análisis ANOVA, lo que vamos a hacer es copiar nuestros valores, ponerlos en la tabla en la misma forma que lo teníamos en el ejercicio manual. Vamos a ir a datos, vamos a darle en análisis de datos y vamos a utilizar análisis de varianza de un factor. Recuerden que es un factor el que nosotros suponemos que afecta la calidad del vidrio. En este caso, el tipo de máquina. Ese es nuestro factor. No confundir que sean tres máquinas diferentes no quiere decir que sean tres factores. El factor, la variable independiente es una, el tipo de máquinas. Y dentro de esa variable tenemos tres tipos diferentes. Por lo tanto, por eso utilizamos varianza de un factor. Le damos a aceptar y nos pide seleccionar el rango de los datos. Vamos a seleccionar desde el encabezado y todos los datos. Cuidado con no seleccionar esta columna. Usamos solo los datos. Le vamos a decir que están los datos agrupados en columnas. Si los tuviéramos al revés, aquí las máquinas y acá cada una de las muestras serían filas. Y le vamos a decir que la primera fila son los rótulos de las columnas. Vamos a especificar el grado de significancia y el rango de salida, donde queremos que nos aparezca el análisis. Podemos escoger la misma hoja en la que estamos trabajando, una hoja nueva o un libro nuevo. Yo sugiero que sea siempre en la misma hoja. Por lo tanto, seleccionamos donde queremos que nos aparezca el análisis y le damos a aceptar. De esta manera nos aparece ya el análisis. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos aparece el valor de F que nosotros calculamos, 0.3089 comparado con este. Bueno, varía un poco los decimales por los decimales que omitimos acá, pero pues es muy similar, 0.3086. Y acá nos aparece el valor que obtuvimos en las tablas, 3.55, que es este que obtuvimos acá, 3.55. Por lo tanto, así de rápido utilizando Excel, podemos definir, sabiendo siempre nuestra hipótesis nula es que las medias son iguales y nuestra hipótesis alternativa que por lo menos hay una diferente, que el valor de F calculada sea menor al valor de F en las tablas. Aquí vemos que se cumple. El valor de F calculado es menor al valor de F en las tablas, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de que no existe diferencia entre los promedios de defectos de los vidrios por cada máquina. Así es como se realiza el ANOVA de un factor.
pero podemos tener ANOVAs o análisis de varianza cuando tenemos más factores, dos factores, por ejemplo. Por ejemplo, se le da a probar a 6 personas diferentes 4 tipos de cerveza que se piensa lanzar al mercado. Cada persona da una calificación del 1 al 10 dependiendo del sabor. Determinar con un nivel de significancia del 0.5 si las opiniones y tipos de cerveza son iguales. Es decir, en este ejemplo tenemos 4 tipos de cerveza diferentes y 6 personas que les evalúan y les dan calificaciones a estas cervezas. ¿Sí? Por lo tanto, la persona 1 prueba la cerveza A y la califica, prueba la cerveza B y la califica, prueba la cerveza C y la califica, prueba la cerveza D y la califica. Aquí tenemos dos factores diferentes. Uno son los tipos de cerveza y el otro factor es la persona que lo está evaluando. Y nos piden revisar si las opiniones son iguales y las cervezas por su sabor tienen calificaciones iguales. Por lo tanto, vamos a seguir usando un análisis de varianza. ¿Ok? Para este caso, de nuevo vamos a datos. Bueno, antes de eso, nuestra hipótesis nula, como sabemos, siempre va a ser que las medias son iguales y nuestra hipótesis alternativa es que las medias son diferentes. Ok. Ya una vez definidas nuestras dos hipótesis, podemos hacer nuestro análisis. Vamos a datos, análisis de datos y aquí tenemos análisis de varianza de dos factores, que es lo que tenemos, el factor cervezas y el factor persona, con varias muestras por factor o con una sola muestra. En este caso vamos a usar una sola muestra porque tenemos dentro de la combinación una persona da una sola calificación. Si tuviéramos, por ejemplo, que esta persona probara varias veces la cerveza y diera su calificación, tendríamos varias muestras, pero en este caso solo tenemos una muestra, por lo tanto usamos esta de una sola muestra, damos a aceptar y nos pide el rango de entrada, en este caso son nuestros valores, le decimos que tenemos rótulos, nuestro seleccionamos todo, le decimos que tenemos rótulos, las primeras, nuestro grado de significancia, que aquí no los dan, de 0.5, y de nuevo elegimos el rango donde queremos que salga el análisis, le damos a aceptar. Y aquí nos hizo ya el análisis, y bueno, tenemos el valor F calculado y el valor F de tablas, que como vemos es lo que va a ser nuestra decisión. Si este es menor que este, como es el caso, entonces aceptamos H0. Aquí las filas son las personas y las columnas son las cervezas. ¿Sí? Entonces, para las personas podemos decir que se acepta que sí,
las medias son iguales, o sea, es decir, cada persona está calificando de manera muy similar o de manera igual a cada una de las cervezas. Entonces podemos decir que sí hay consistencia entre los datos. Están cada persona calificando de manera muy similar a cada una de las cervezas. Y si analizamos las cervezas, aquí el valor es mayor que el valor crítico, por lo tanto se rechaza y tenemos que las medias son diferentes. Quiere decir que sí hay diferencia entre los sabores y cada sabor ha sido calificado de manera diferente. Esa sería nuestra conclusión. Y bueno, vemos el último ejemplo de ANOVA. En este caso, como decíamos, tenemos varias muestras dentro de la misma observación. Miren, dice, se mide la presión en PCIs que soportan tres materiales diferentes a tres temperaturas diferentes. Determine con un nivel de confianza del 95% si existe relación entre el tipo de material y la temperatura de este para soportar una presión. Es decir, tenemos el material A, se calienta a 15 grados y se le hacen 4 pruebas de presión y estas son las presiones que soporta. Después el mismo material A se calienta a 70 grados y se le hacen las pruebas de presión y estas son las presiones en PSI que soporta. Después al mismo material A se calienta a 125 grados y se le hace la misma prueba y estos son los valores que hacen. Se le hacen 4 muestras y 4 muestras a la. De misma forma al material B y de misma forma al material C. Por lo tanto, tenemos dos factores. Uno es la temperatura y otro es el tipo de material. Pero entre cada muestra tenemos un número de muestras diferente a uno. Por lo tanto, de igual manera, establecemos nuestra hipótesis nula que dice que las medias son iguales. En nuestra hipótesis alternativa que nos dice que las medias son diferentes. ¿Ok? Siempre lo vamos a manejar igual. Y hacemos nuestro análisis. Datos, análisis de datos. Y ahora sí, análisis de varianza de dos factores con varias muestras por línea. Le damos a aceptar. Y nos dice que seleccionemos nuestros datos. Los seleccionamos. Nos está preguntando cuántas filas por muestra, es decir, cuántas muestras tenemos dentro de cada uno. En este caso son 4. Sí, aquí hicimos 4 observaciones, 4 observaciones y 4 observaciones. Entonces, en cada fila tenemos 4 observaciones. Se considera una sola fila, esta sola fila y una sola fila. Y dentro de cada fila tenemos 4 observaciones. De nuevo seleccionamos el rango de salida, donde queremos que nos ponga el análisis y le damos a aceptar. Aquí me estaba marcando un error. Que no seleccioné la tabla completa. Y aquí está nuestro resumen. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos para las muestras que serían la temperatura, perdón, el tipo de material, y las columnas que es la temperatura,
Y aquí la interacción, es decir, la relación entre los dos, que es también parte de lo que queremos saber. Si la presión que soporta tiene que ver por el tipo de material y por la temperatura. Entonces aquí vamos a tener tres análisis. El primero, que nos dice el tipo de material, el F es mayor que el valor de las tablas, que ya no los calculó aquí, por lo tanto, para el material aceptamos que sí hay diferencia. Si solo analizamos el material, podemos decir que sí influye el tipo de material, la presión soportada. Después tenemos la temperatura, de igual manera es mayor, nos da 29.11, por lo tanto es mayor a 3.35. Entonces, de igual manera, para la temperatura, decimos que sí influye la temperatura en la presión soportada. Esto con un 95% de seguridad o de confianza. Y la combinación de ambos, perdón, si nos damos cuenta, es aquí 293 por comparado, por lo tanto también influye la combinación de ambos si hay diferencias. Entonces, vamos a ponerlo como dice acá, interacción, que es el término correcto. Interacción de ambos factores, material y temperatura, también influye en la presión soportada. De esta manera podemos usar Excel para tres tipos diferentes de análisis de varianza o ANOVAs, cuando tenemos un factor, cuando tenemos dos factores, pero con una sola muestra en el nivel, y cuando tenemos varias muestras dentro del mismo nivel para diferentes factores, para dos factores diferentes. Espero viendo los ejemplos, los conceptos que revisaron en el material, hayan quedado más claro. Muchas gracias.